Y ahora sí comparto la pantalla. Entonces, bien, aquí nos quedamos. Más o menos es lo que estábamos viendo. Vimos la interpretación al final. Vimos la interpretación de qué significa que sean vectores linealmente independientes. Y vimos que si teníamos si teníamos tres vectores linealmente dependientes, entonces una forma de verlo es que no podíamos generar el volumen de un paralelepípedo porque los vectores eran coplanares. Y ya, determinamos esta parte, ¿no? Y aquí en esta parte nos quedamos, ¿no? Que decíamos que, bueno, otra forma de verlo era ver que, por ejemplo, si tengo un espacio de Rm, todavía no quiero hablar de dimensión porque ahorita lo vamos a definir ya de forma formal, pero bueno, si tenemos el espacio Rm, entonces, y tenemos un conjunto de n vectores linealmente dependiente, entonces tendríamos que tener que n tenía que ser menor que m. Por ejemplo, aquí tenemos 4 vectores en R3, tenemos 3 componentes, 2 menos 3 y 4, por ejemplo, para el primero, y entonces no podemos tener 4 vectores linealmente independientes, forzosamente uno de ellos tiene que ser dependiente de los otros, de alguno de los otros, ¿no? Tendríamos que revisar aquí cuál es el que es dependiente de los otros, y bueno, sería con las herramientas que ya estuvimos viendo, ¿no? Y como les decía, otra forma de verlo es que aquí, si nosotros ya hacemos el trabajo como lo estuvimos poniendo acá arriba, como este caso en particular, por ejemplo, nosotros podíamos establecer esto como un sistema de ecuaciones. Y entonces, si lo vemos como un sistema de ecuaciones, entonces para tener una solución necesitamos que el determinante sea distinto de cero, ¿no? Que son de las herramientas que ya habíamos definido. Por eso es que toda la primera parte del curso empezamos a definir estas herramientas que nos van a servir ahora, ¿no? Entonces ya directamente, si queremos determinar si unos vectores son linealmente independientes, pues podemos calcular directamente su determinante y ya. Obviamente no estamos encontrando si las C son distintas o iguales a cero. Simplemente calculamos el determinante, si es distinto de cero, ya. Son linealmente independientes y ya después podríamos empezar a hacer otras evaluaciones, pero pues de forma muy rápida ya podemos ver esta independencia. Déjenme paso entonces, digo, este es el documento con el que trabajamos el lunes, entonces déjenme, ya me voy a lo de hoy, bueno, si me deja. Ahí está, creo que ahí está. Entonces aquí nos quedamos, ¿no? Entonces ya tenemos esa parte. Y ahora, ¿no? Entonces, de esto que estamos discutiendo, déjenme cierro esto para que se vea más grande. De esto que estamos discutiendo, entonces, por ejemplo, si tengo el espacio Rn, yo voy a tener que cualquier conjunto de vectores linealmente independientes genera Rn, y entonces voy a tener n vectores. N vectores linealmente independientes que me van a generar al vector b. Eso es lo que habíamos definido, ¿no? Una forma de verlo entonces, si estos B1, B2 y B3 son vectores linealmente independientes de Rn, y yo quiero generar al vector B, entonces tengo que hacer la combinación lineal de ellos, ¿no? Se va a hacer la combinación lineal de ellos, y entonces yo podría escribirlo de esta manera. Yo sé que el vector B tiene sus componentes x1, x2 hasta xn. Tengo que el vector B1 tiene esta forma, el vector B2, el vector B3 lo puedo escribir entonces así, y sabemos que dos vectores van a ser iguales si son iguales componente a componente. Obviamente aquí ya sabemos que la cantidad de componentes son iguales, son n componentes, y entonces la única cosa que ponemos es x1 es igual a c1 por a11 más c2 por a12 más cn a1n, ¿no? Entonces nada más establecemos nuestro sistema de ecuaciones de esta forma, y esto de aquí lo puedo reescribir así. Creo que ya no es necesario que escriba cómo quedaría la matriz, ¿no? Ya vimos que podíamos ponerlo como una matriz de coeficientes que está multiplicando al vector. El vector sería el de los coeficientes C1, C2 hasta Cn, ¿no? Entonces se puede escribir así, y así,
con esta notación nos refuerza lo que ya habíamos dicho del determinante, ¿no? Esto de aquí lo puedo escribir como C es igual a la inversa de la matriz por el vector B. Y ya sabemos que para calcular la inversa tenemos el método, bueno, tenemos varias formas, pero uno de ellos es el método de la adjunta. Para utilizar la adjunta sabemos que necesitamos calcular el determinante. Queda todo uno entre el determinante y entonces por eso es necesario que el determinante sea distinto de 0 para poder llegar a la solución de este sistema, ¿no? Entonces se ve que sí necesitamos, bueno, que sí es un buen criterio fijarnos en el determinante. Entonces, bueno, ya tenemos diferentes objetos, hemos trabajado con vectores como los hemos conocido hasta ahorita, pero entonces vamos a ver ahora otros casos, por ejemplo, el caso de las matrices. Nosotros ya habíamos establecido que las matrices nos pueden formar un espacio vectorial. Entonces, si forman un espacio vectorial, nosotros quisiéramos saber si existen unos vectores, y en este caso en las matrices, que sean linealmente independientes. Por ejemplo, aquí tengo la matriz o las matrices A1, A2 y A3, y queremos revisar si son linealmente independientes. Si son linealmente independientes, se tiene que cumplir esta condición, que la matriz 0 sea igual a C por la matriz 1, más C2 por la matriz 2, más C3 por la matriz 3. Y lo que queremos encontrar, obviamente, para ver si su independencia, es que C1, C2 y C3 sea iguales a 0, ¿no? Es lo que ya habíamos dicho. De lo contrario, son linealmente dependientes. Entonces, directamente sumamos. Sabemos también, en este caso, que dos matrices son iguales si tienen la misma cantidad de renglones y columnas, y si entrada por entrada son iguales. Entonces aquí hacemos 0 es igual a C1 más, bueno, o menos C2 menos C3, y así nos vamos con todas las entradas, ¿no? 0 es igual a 0 veces C1 más C2 más 0 veces C3 y así, ¿no? Entonces lo vamos haciendo entrada por entrada y me queda esta matriz que tengo escrita aquí. Obviamente, directamente aquí vemos que yo tengo 3 incógnitas, C1, C2 y C3, y tengo 6 ecuaciones. Yo tengo más que suficientes ecuaciones. Por ejemplo, me puedo fijar directamente en este valor, y de ahí yo concluyo que C2 es igual a 0, ¿no? Forzosamente necesito que sea igual a 0, porque necesito que sea igual a este valor de acá. Entonces, ya tengo C2, vamos a ver C1 y C3. Aquí, por ejemplo, me fijo en la última, me va a quedar que C1 es igual a C3, de aquí. Y ya, podemos tomar cualquiera de las otras ecuaciones. Por ejemplo, me puedo fijar en esta, por algo sencillo, ¿no? Digo, es cualquiera. Aquí me va a quedar, si yo sustituyo estos valores que tengo, me va a quedar 3 veces C1 más, déjenme lo pongo nada más para que no se nos olvide, 2 veces 0, ya sabemos que C2 es igual a 0, más C1 de nuevo, ¿no? Más C1, y esto tiene que ser igual a 0, porque también quiero que esa entrada sea igual a 0. Entonces aquí me va a quedar 4 veces C1 igual a 0, y pues ya, C1 es igual a 0, y entonces por esta ecuación, C3 es igual a 0. Entonces, efectivamente, como habíamos, bueno, la pregunta era que sí son linealmente independientes, porque para que se cumpla esta condición, los coeficientes C1, C2 y C3 tienen que ser 0. Bueno, vamos a ver otro caso, ¿no? Ya empezamos a trabajar con elementos que no son los vectores como estábamos acostumbrados. Vamos a ver los polinomios. Supongamos que tenemos los monomios, esto de aquí, en el espacio de los polinomios de grado 3. Ya vimos que los polinomios pueden formar un espacio vectorial porque cumplen todas las propiedades que ya habíamos definido. Y queremos determinar si estos monomios son linealmente independientes. Para lo cual, igual que hicimos anteriormente, entonces tenemos que revisar esta condición, ¿no? Entonces tomamos cada uno de los elementos, los multiplicamos por un coeficiente, y eso me tiene que dar igual a 0. Y sabemos que esto se tiene que cumplir para cualquier x. No tendría sentido que un polinomio sea linealmente independiente para unas x y que fuera linealmente dependiente para otras x, ¿no? Entonces siempre se tiene que cumplir
su dependencia o independencia lineal. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar para x igual a 0, que se tendrá que cumplir, entonces, que todos son linealmente independientes. Y en ese caso me da, el caso sencillo, que C1 es igual a 0. Ya me quité una componente nada más para trabajar más fácil. Y luego, pues vamos a fijarnos en otros puntos. Podemos tomar cualquiera, pero vamos a quedarnos con los casos sencillos, ¿no? Me quedo con el x igual a 1, x igual a menos 1 y x igual a 2. Sustituyendo estos valores en los polinomios, entonces se me genera este sistema de ecuaciones. Tengo, bueno, ya me quité C1, entonces nada más me va a quedar cuando x es igual a 1, C2 más C3 más C4, que es esta de aquí, ¿no? Luego, cuando x es igual a menos 1, voy a tener menos C2 más C3, porque este es par, menos C4. Tenemos la siguiente, y ya, para 2 lo mismo, tengo esta de aquí. Entonces ya tenemos este sistema de ecuaciones y lo podemos resolver por muchos casos. Pero como les decía, pues básicamente si solo nos interesa ver si es linealmente independiente, pues calculamos el determinante y ya, ¿no? En este caso, aquí tengo el determinante, solo puse 1, 1, 1, menos 1, 1, menos 1. Aquí me falta un menos 1. Menos 1, 1, menos 1. Y 2, 4 y 8. 2, 4 y 8. Entonces, vamos calculando. Esto me va a quedar 1, que multiplica a 1 por 8. 8 menos 4. Entonces sería más 4, ¿no? Menos 1, que multiplica a menos 8. Menos 2. Entonces sería más 2. Más 1, que es menos 4. Digo que multiplica a menos 4. Menos 2. Entonces, esto es igual a 12. Este se quedaría menos 6. Con este menos sería más 6. Y aquí me queda menos 8. Sí, menos 8 nada más. Entonces, esto es igual a menos 12 menos 8. Me va a quedar 4. ¿No es menos 6? Pero con este menos de aquí, ¿no? El menos 4 menos 2 es menos 6. Sí, cierto, perdón, sí, cierto, sí, perdón. Sí. Claro. Sí, gracias. Entonces, este sería menos 4 menos 2 menos 6. Entonces me queda menos 6. Entonces todavía es más sencilla la operación. Con este se va y me va a quedar 12. Que obviamente es distinto de 0. Entonces se ve que sí son linealmente independientes, ¿no? Lo hicimos para un par de valores de x, pero se tiene que cumplir, como dijimos, que tiene que ser para cualquier x, ¿no? Entonces, estos monomios que tengo aquí son linealmente independientes cuando estamos ahorita, el caso sencillo, en los polinomios de grado 3. Vamos a ver otro ejemplo. Este fue un ejemplo sencillo, ¿no? Ahora vamos a ver cuando tenemos un poco más complejo los polinomios. Vamos a pensar que ahora tengo los polinomios x menos 2x cuadrada, x cuadrada menos 4x y menos 7x más 8x cuadrada. Aquí a ojo, nosotros podríamos pensar que son dependientes, ¿no? Porque tengo esta x cuadrada, aquí tengo una x cuadrada, una x, y de hecho se ve hasta que podría ser múltiplo, ¿no? Pero bueno, eso es a ojo, ¿no? Vamos a ver efectivamente si sucede eso, ¿no? Entonces, queremos calcular si son linealmente independientes y lo que tenemos que hacer es establecer esta ecuación, ¿no? Como siempre. El cociente C1 está multiplicado al primer vector o al primer polinomio, C2 segundo polinomio y C3 al tercer polinomio, ¿no? Y aquí lo que vamos a hacer nada más es reescribir. Aquí esto lo puedo poner como C1 por X menos 2 veces C1 por X cuadrada más C2 por X cuadrada menos 4 veces C2 por X menos 7 C3 por X más 8 C3 por X cuadrada, y eso es igual a 0. Y esto implica
Nada más para que no se me pierdan. Por ejemplo, yo puedo reescribir este X, y este X. Y, por ejemplo, nada más para que los tenga ubicados, son los cuadrados, ¿no? Porque para aunque un polinomio sea cero, tiene que ser cero cada uno de los X y cada uno de los X cuadradas y así con todos, ¿no? Entonces, por eso es que los quiero unir, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tendría C1 menos 4, este es 4. Menos 4C2 menos 7C3, ¿no? Menos 7C3, todo eso está multiplicando a X más menos 2C1 más C2 más 8C3, ¿no? Está multiplicando a X cuadrada y esto es igual a 0, ¿no? Entonces necesitamos que esto sea igual a 0 para que eso sea 0 y que esto de aquí sea igual a 0 para que sea igual a 0, ¿no? Entonces eso establece dos sistemas de ecuaciones. Voy a tener C1 menos 4C2 menos 7C3 y menos 2C1 más C2 más 8C3 y esto es igual a 0 y esto es igual a 0. Podemos resolverla, ¿no? Entonces podemos escribir aquí 1 menos 4 menos 7 menos 2, 1, 8 y la aumentada se quedaría 0 y 0, ¿no? Entonces, ahora sí, resolviendo, vamos a poner que R2 es igual a R2 más 2 veces R1, ¿no? Esto me queda 1 menos 4 menos 7, 0. Y este de aquí, bueno, déjenme escribo aquí nada más para que no se me vaya. 2 menos 8 menos 14. Entonces, menos 2 más 2, 0. 1 menos 8 menos 7. 8 menos 14 menos 6. Sí, ¿verdad? Menos 6. Y 0 y 0. Entonces, bueno, ya reduje este de aquí. Lo que podemos hacer, pues como siempre, ¿no? Este lo podemos hacer 1. Entonces, R2 es igual a menos 1 séptimo de R2. Uno menos 4 menos 7, 0, 0, 1 positivo, y aquí me va a quedar 6 séptimos. 6 séptimos, ajá, positivo, y 0. Ya nada más para terminar, para dejarlo bien, para que sea más fácil, vamos a quitarnos este valor que tenemos aquí. Entonces, aquí en el espacio que me queda, voy a poner que R1 va a ser igual a 4 veces R2, ¿no? Bueno, R1 más 4 veces R2. Entonces, bueno, déjenme quito este nada más para que no me pierda. Sería 4, 6 por 4, 24 séptimos. Y 0, ¿no? Entonces, ahora sí, este sería 1. No, espérame. Sí, sí. Entonces, esto es, sí, este es 1. Y luego, menos 4 más 4, 0. Luego, 24 séptimos menos 7 séptimos. Queda menos 25 séptimos. No, menos 25. Sí, 7 por 7, 49, claro. Entonces me queda menos 25
séptimos. Y bueno, esto es 0, ¿no? Y el otro ya le queda, ¿no? 0, 1, 6 séptimos, 0, ¿no? Ya, sí, así es como quería. Porque aquí lo que, así como ya lo tenemos, se ve que en este caso, por ejemplo, C1 es igual a 25 séptimos de C3 y C2 es igual a menos 6 séptimos de C3. Entonces, efectivamente, podríamos tener una solución que no, donde no tienen que ser 0 los Cs, ¿no? Por ejemplo, si tomamos, si C3 es igual a 7, nada más por simpleza, para quitarnos este de aquí, entonces C1 es igual a 25 y C2 es igual a menos 6, ¿no? Entonces serían linealmente dependientes. Comprobando Exactamente, con esto. entonces en este caso son linealmente dependientes, como ya lo habíamos más o menos intuido, ¿no? Como tengo aquí la combinación de x lineal con x cuadrada, entonces estos son linealmente dependientes. Sí, y nada más, bueno, aquí nada más fue hacer las cuentas. Obviamente aquí también, si intentamos sacar el determinante, íbamos a ver que teníamos problemas con el determinante, ¿no? Porque nada más teníamos dos ecuaciones y no tengo con qué bueno, la otra entrada para calcular el determinante completo, ¿no? Entonces, todo eso parecía intuir, bueno, que yo podría empezar a intuir que eran linealmente dependientes. Bien, entonces, con eso, bueno, vemos lo que teníamos pendiente. Entonces, ahora sí, vamos a ver ahora otros conceptos. El concepto de base y dimensión. Bases, creo que ya por aquí se me ha salido un poquito la palabra, igual que dimensión. Entonces, ahora nada más vamos a establecerlo de forma general. Por ejemplo, ahorita les hago una pregunta nada más, bueno, abierta, vayan pensándolo y ahorita vemos de todos modos la solución. Y por ejemplo, llegara su hermanito, su primito y les preguntaran qué es la dimensión. Ustedes estamos acostumbrados a decir que vivimos pensándolo matemáticamente en un espacio de 3 dimensiones. Y hay un montón de cosas, podemos argumentar con que tengo un eje X, un eje Y y un eje Z, pero ¿qué es la dimensión? Porque también entonces cuando, por ejemplo, escucharán algunos programas de física o algunas lecturas que vean que se pueden estudiar todas las leyes físicas de forma más global si pensamos en un espacio de 21 dimensiones. Bueno, hay algunas que dicen que es de 11 dimensiones, ¿no? Pero, ¿qué es exactamente entonces la dimensión, no? ¿Cómo yo puedo pensar que tengo algo con 11 dimensiones o con 21 dimensiones? Y ya no pensemos en cosas físicas, que ahí se va más abstracto, ¿no? Que en una cuarta dimensión, que es el tiempo, bueno. Y por ejemplo, ya si se quieren ver muy interesantes, hay un libro de Michio Kaku, que es un divulgador, en donde comentan que la luz se puede entender como una perturbación en la quinta dimensión. Entonces, ¿qué demonios es eso? ¿No? Obviamente estamos yendo ahorita a cosas más físicas, podemos dejar la discusión en un espacio, en un contexto matemático, pero de todos modos, ¿qué es la dimensión? Estamos acostumbrados a hablar de la dimensión, que estamos en 3 dimensiones, 4 dimensiones. A alguien le gusta los cómics, habrán visto en Superman que hay un ser de la quinta dimensión, ¿no? Con el que siempre se está peleando Superman. De todos modos, no tenemos una definición formal de las dimensiones. Entonces, bueno, vamos a ver con las herramientas que hemos visto hasta ahorita cómo podemos formalizar esta definición de dimensión. Para lo cual, primero vamos a ver qué es una base. Las bases ya hemos hablado un poquito de ellas, hemos visto algunos ejemplos. Nada, vamos a formalizar el concepto para que con base en ello, con base en las bases, demos la discusión, ¿no? Entonces, como recordarán, nosotros ya habíamos visto que R2 lo podemos formar con la combinación de estos vectores especiales. Tenemos el vector I, que era el 1,0, y el vector J, el 0,1. Lo mismo teníamos con R3. Podíamos tener estos vectores, que son vectores especiales también en R3, el I, J y el K. Nada más agregamos el K
Aumentamos el caso que nos hacía falta, ¿no? Una dimensión más en este caso, aunque todavía no la tenemos definida. Y entonces, aquí tenemos que un conjunto de vectores, en este caso estoy llamando B1, B2 hasta Bn, es una base que ya la habíamos definido sin utilizar el nombre para el espacio vectorial B. Si sucede esto, ¿no? Los vectores B1, B2 hasta Bn son linealmente independientes y si generan todo el espacio, ¿no? Nosotros hicimos un ejemplo, no me acuerdo si la clase pasada o la antepasada, en donde teníamos dos vectores y decíamos, vamos a ver cómo se ve el espacio que generan. Y habíamos visto que generaban un plano. Entonces, esos dos vectores podríamos considerar que eran base de ese espacio plano que teníamos ahí. Porque ya habíamos determinado, bueno, en este caso determinamos que eran linealmente independientes los dos y vimos que generaban cualquier vector que estuviera dentro de ese plano. Entonces, esa va a ser nuestra definición. Podemos tener una infinidad de bases. Vimos el caso de dos vectores, pero podría tener cualquier otros dos vectores que sean linealmente independientes entre ellos dos, ¿no? Y que me generen el espacio total, ¿no? Entonces, con esto podemos hacer una generalización, ¿no? Eso fue nada más en el caso de un plano. Ahora lo podemos ver en el caso de Rn, ¿no? Entonces, si yo tengo el espacio Rn y tengo un conjunto de n vectores linealmente independientes, aquí lo importante va a ser que sean linealmente independientes por las definiciones que dimos aquí. Entonces va a ser una base de Rn. Y, por ejemplo, un caso muy simple, lo podría poner así, ¿no? Voy a definir los vectores E1, E2, E3 hasta En, escritos de esta forma, como una base, y le vamos a llamar la base canónica de Rn. Entonces, en este aspecto, le llamamos base canónica porque es la base más sencilla que podemos tener, y entonces, por obvias razones, va a ser la que más ocupemos. Entonces, por eso recibe el nombre de canónico. Por ejemplo, en R2 ya sabemos quién es la base canónica, el vector I y el vector J, y en R3 la base canónica sería el vector I, J y K. Algo importante, por ejemplo, de estos vectores que tengo aquí definidos, es que si yo los junto, voy a ver que cada uno de ellos forman las columnas de una matriz identidad. Y entonces aquí les hago una pregunta, nada más, ya que estamos con las bases canónicas. ¿Cuánto vale el determinante de esta matriz que se está generando? Estos son los vectores que me están generando las columnas de esa matriz, ¿no? De n componentes. Tiene n componentes y tiene n renglones, ¿no? Entonces, no sé, les pregunto, ¿será n el determinante? ¿O cuánto valdrá ese determinante? Así, más o menos. Pensemos, por ejemplo, si no se ve claramente para n, pues vamos viéndolo para la base canónica R2 o la base canónica de R3. ¿Cuánto vale el determinante de la base canónica de R2? Ah, no había visto el libro. Sí, voy a buscar el de Mikio Kaku, este libro, y se los paso. No sé si pudieron también, o no me acuerdo si les comenté, les llegué a platicar del libro de Flatland, o ahí no me acuerdo cómo se llama en español, que es el mundo, cómo se vería en dos dimensiones. Está muy interesante, porque de repente llega un objeto tridimensional de una esfera, y cómo lo van a ver, ¿no? O sea, obviamente nosotros solo conocemos el espacio en dos dimensiones, los seres que viven ahí, y de repente llega un ser tridimensional, ¿no? ¿Cómo lo pueden ver, no? Entonces, imagínense, ustedes viven en el plano, y de repente, de la nada, empieza un puntito a surgir, porque, bueno, así empieza el libro, ¿no? Empieza un puntito, de repente ven que surgió de la nada, y este puntito empieza a ser una esfera que de repente empieza a crecer, o un círculo que empieza a crecer. Acuérdense, estamos en dos dimensiones. Empieza a crecer hasta que llega a un círculo máximo y de repente empieza a hacerse más chiquito el círculo, hasta que regresamos a un punto, ¿no? Y es que en el plano la esfera empezó a atravesarlo, empezó primero viéndose un punto, luego se fue haciendo más grande el círculo, es máximo, y se vuelve a hacer chiquito, ¿no? Entonces, parecería que apareció y desapareció, ¿no? Ese objeto, ¿no? Porque él tiene la posibilidad de moverse en el sentido de las zetas, ¿no? Como lo tenemos bien. Y bueno. De hecho, yo vi en la serie del Cosmos, vi un ejemplo como el que está diciendo, que nos imagináramos que estábamos en un mundo de dos dimensiones y nosotros llegáramos a ese mundo y ellos no nos verían a nosotros porque estamos materializados en el eje Z, pero sí verían, imaginemos que estamos en el pasto y hacemos una pisada
Ajá. ellos sí verían la pisada que estamos haciendo porque estamos ejerciéndola sobre las dos dimensiones donde están ellos, pero no nos verían a nosotros, nada más verían como la acción que hacemos En en el las dos plano, exactamente, dimensiones. ¿no? Esa sería Exactamente. como Ajá. la idea. Puedes tú más o menos manifestarte de alguna forma, pero no lo verías como tal, ¿no? Igual nosotros si vemos un ser de la cuarta dimensión, pues no lo podríamos ver. Por ejemplo, si estamos en un cubo cerrado completamente, no podríamos nosotros escapar como seres de tres dimensiones. Pero un ser de 4 dimensiones, pues sí, simplemente mueve el tiempo al momento en que no existía el cubo y se regresa, ¿no? Entonces de esa forma pudo salir, se movió a la cuarta dimensión y regresó. Ese el libro, aquí se los pongo. Digo, no recuerdo cómo se llama en español, igual también se los puedo pasar. Así como Planilandia, o no sé cómo traducirlo en español, ¿no? Es plat de plano y land, ¿no? Obviamente el libro se escribió hace muchos, muchos años, y entonces, por ejemplo, dice que conforme más evolucionado eras, tenías más lados, ¿no? Entonces, por ejemplo, los seres más evolucionados, que obviamente eran los sacerdotes, eran lo más cercano a un círculo. Círculo era obviamente la perfección, Dios, pero entre más evolucionados tenías más lados, 8, 10 lados, 12 lados, y conforme ibas bajando en el número de lados, tú eras menor en la escala social, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenías los cuadrados, tenías los triángulos. Los triángulos eran, bueno, según este autor, triángulos eran los soldados. Entre más agudo era más peligroso porque podía llegar y ensartarte, ¿no? Y obviamente digo, por eso les digo esta parte que considerar, ponerlo en un contexto que está histórico, que estaba hace mucho tiempo, y entonces dicen que, bueno, los seres más ínfimos de la creación, los que tenían menos lados, pues eran las mujeres y eran las líneas rectas, ¿no? Entonces, bueno, no olvidemos que, bueno, estuvo mucho tiempo este problema, y entonces lean el libro, y si quieren se lo paso, pero pónganlo en el contexto de la historia, ¿no? De cuando se hizo, ¿no? Y también dicen que pues, eran muy volubles y por eso había que tener mucho cuidado con las mujeres, porque si querían te podían ensartar porque era la línea recta, ¿no? Era muy, muy picudo, pero bueno, ese ya es una cosa extra, ¿no? El libro como tal, como conceptos, está bien, que yo creo que Cosmos de ahí lo sacó, ¿no? Porque sí es interesante ver estas cosas y ahorita que nosotros nos estamos yendo a estudiar estos ya más dimensiones, pues para que lo chequen, ¿no? Entonces, bueno, ahí se los dejo, el libro, y también les paso el de Mikio para que vayan viendo esto pues no sé si depende de los caminos que sigan ustedes, si les va a servir esto de ver que son perturbaciones en quinta dimensión, en 11 dimensiones, si van a hacer cosmología seguramente les va a funcionar, pero si no, por lo menos les sirve para una plática informal de sus conceptos de física y matemáticas que tienen, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos porque, bueno, como les digo, pues me tengo que ir prácticamente exactamente a las 10. Entonces ya tenemos estas bases canónicas. Ah, sí, se quedó la pregunta del determinante, ¿no? Entonces, ¿cuál es el determinante? Déjenme, nada más lo pongo aquí para que se queden pensando. El determinante de la matriz 1, 0, 0, 1, ¿no? Que sería como la matriz que se genera de los vectores canónicos o de la base canónica del espacio de 2 dimensiones. Exactamente, ¿no? Ese determinante es 1. Podemos hacer el determinante de los vectores canónicos o de la base canónica de R3. Y si se fijan, también va a ser 1. Entonces, el determinante de la base canónica que tiene n componentes y n entradas va a ser también 1, ¿no? Entonces, nada más para que vean que igual, ¿no? Como es la base canónica, está normalizado esto. Bueno, entonces nada más esa era una pregunta nada más como para que lo checan. En algunos puntos se puede ocupar este determinante, pero entonces nada más lo definimos ahí, ¿no? Bien, podemos ver otras bases canónicas. Por ejemplo, nosotros ya determinamos que estos monomios son linealmente independientes, ¿no? Con eso empezamos la clase. Y además sabemos, entonces ya son linealmente independientes y sabemos que generan todos los polinomios de grado 3, ¿no? Ahorita nada más estamos quedándonos en los polinomios de grado 3 por simpleza. Entonces, básicamente con lo que vimos que son las condiciones, forman la base canónica de los polinomios de grado 3, ¿no? Es la forma más fácil que tenemos para hacer estos polinomios. Son linealmente independientes y generan todo el espacio en R3, y entonces estos de aquí es la base canónica de los polinomios de grado n.
Igual, ya también habíamos visto un ejemplo para las matrices de 2 por 2. Ya los habíamos establecido, estas matrices. Entonces, esta va a ser la base canónica de esa matriz de 2 por 2, ¿no? Porque creo que es claro, si lo escribimos de esta forma, C1 por la matriz más C2, tal, eso tiene que ser igual a 0. Y entonces, forzosamente, necesitamos que C1, C2 y C4, hasta C4 sea iguales a 0, lo cual dice que son linealmente independientes. Y creo que también es obvio que generan a todos, ¿no? Entonces forman una base, de hecho aquí me faltó, canónica. Ahora, vamos a ver, o sea, ahorita nada más estábamos revisando este concepto de base canónica. Pero regresemos al ejemplo que les comentaba. Ya habíamos visto que 2 vectores me van a formar todo un espacio. Entonces, el espacio va a ser el plano. Entonces, ahora vamos a la pregunta inversa. Por ejemplo, si yo ya tengo un plano definido por esta ecuación. Entonces, a mí me gustaría conocer unos vectores que me formaran ese plano, es decir, la base. Vean que este plano, como está escrito, yo podría reescribirlo de esta forma. Va a tener que y es igual a, bueno, lo paso sumando del otro lado, entonces me queda 2x más 3z. Y entonces, con base en esto, podemos seleccionar arbitrariamente el valor de x y el valor de z para que me obtenga el valor de y ya sé que ese elemento va a estar viviendo en el plano. Entonces, por ejemplo, lo puedo describir así. Como podemos seleccionar arbitrariamente x y z, yo pongo aquí x, pongo aquí z, y y queda determinado con la ecuación del plano. Lo puedo yo reensamblar, ¿no? Entonces, esto de aquí lo puedo poner como x, 2x y 0, más 0, 3z y z, ¿no? Nada más simplemente lo abrí. Creo que se ve claro como dice la apertura. Ya factorizo la x, factorizo la z, y entonces me va a quedar x que multiplica a este vector, más z que multiplica a este vector. Y entonces se ve que estos vectores me generan a todo el plano que tengo ahí. Todavía falta ver si son linealmente independientes, ¿no? Ahorita nada más demostramos que lo generan. Entonces tendríamos que ver que son linealmente independientes. Pero en el caso de 2 vectores, así sencillo como lo tenemos aquí, pues creo que es claro porque ninguno es múltiplo del otro. Si tuviéramos 3 vectores, a lo mejor sí tendríamos que ir revisando el concepto de independencia lineal, pero aquí de a 2, pues solo tenemos una opción, ¿no? Que uno fuera una múltiplo del otro, y se ve que en este caso no es, ¿no? No hay forma que yo pueda obtener a través de multiplicar el 1 lo convierta a 0 o el 2 lo convierta a 3, ¿no? Entonces, en el caso de 2 vectores, es bastante sencillo. Entonces, tenemos 2 vectores, los encontramos aquí, que generan a todo el plano y son linealmente independientes. Entonces, estos 2 vectores forman una base del plano. Como les decía, podemos tener muchas bases diferentes, ¿no? Aquí podríamos multiplicar esto por una constante, esto por otra una constante también, y tendríamos otra base, ¿no? Tenemos una infinidad de bases para un plano, ¿no? Bueno, para un espacio, tal cual. Nada más esta es una de tantas bases que podemos encontrar, pero se ve fácil que podemos encontrar estas bases, ¿no? Podemos tener entonces varias, ¿no? Y entonces ahora sí, ya podemos establecer un concepto más general. Vamos a suponer, por ejemplo, que si tenemos los vectores B1, B2 hasta Bn, que forman una base del espacio vectorial B, entonces cualquier otro vector se puede escribir de esta forma, ¿no? Es como le habíamos establecido, que es el concepto de la base. Y lo que nos va a interesar ahora ver si esta representación es única. Si yo tengo una base y tengo un vector representado por ellos, entonces puedo escribirlo de otra forma, o es una representación única, ¿no? Obviamente dejando la base fija, ¿no? Podemos escribir el vector de diferentes maneras si cambiamos la base, pero si tenemos ya una base fija, ¿esa representación es única o no? Entonces lo que vamos a hacer, una pequeña demostración aquí. Por ejemplo, yo tengo este vector B que vive en el espacio y tengo las bases. Entonces, por la definición, lo podemos escribir de esta forma, es decir, como una combinación lineal de esos vectores base. Pero si existiera otra representación del mismo vector con la misma base, entonces podría encontrar otros coeficientes, en este caso de 1 hasta dn, que al multiplicar con la base me diera una combinación lineal, ¿no? De este vector. Entonces aquí simplemente vamos a reescribir, por ejemplo,
si esto es igual a esto, yo puedo pasar esto restando y luego hacer una factorización, ¿no? Por ejemplo, me quedaría C1 menos D1, que multiplica a B1, y luego C2 menos D2, que multiplica a B2, y así nos vamos, ¿no? Todo esto, como lo pasé restando, esto me queda igual a 0. Ahora, nosotros sabemos que B es una base, por lo tanto, son linealmente independientes. Si son linealmente independientes, sabemos que esto que tengo aquí, esto que tengo acá, y así con todos, tienen que ser iguales a 0, ¿no? Entonces, C1 menos D1 es igual a C2 menos D2, y todo esto es igual, me falta escribir, a 0. Si esto es igual a 0, entonces voy a tener que C1 es igual a D1, C2 es igual a D2, y así, ¿no? Entonces, con esto, vemos que la representación es única, ¿no? Yo busqué dos coeficientes diferentes que me dieran la combinación lineal del vector B, y llego a que tienen que ser los mismos coeficientes. Y entonces ahora viene la otra cuestión que surge de esto, ¿no? Todas las bases tienen el mismo número de vectores en un espacio cualquiera. Por ejemplo, regresando al ejemplo que vimos al principio, bueno, hace unas clases, nosotros en R3 teníamos unos vectores. Teníamos dos vectores y vimos que esos dos vectores nos generaron un plano. En R3 nos generan el plano. Entonces vemos que obviamente ese plano no me está representando todo el espacio en R3. Entonces necesitamos más vectores para que pueda tener toda la representación, ¿no? Y también lo que vimos, o sea, si tengo en R3 dos vectores nada más, no me genera todo el plano. Pero si tengo, por ejemplo, un cuarto vector, como también ya vimos, entonces ese cuarto vector tampoco me sirve, porque ya vimos que es una combinación lineal de los otros vectores que teníamos ahí. Entonces, eso nos da el concepto, ahora sí, de dimensión. Y aquí, bueno, se los pongo ya directamente. Si el espacio vectorial B tiene una base con un número finito de elementos, entonces la dimensión de B es el número de elementos de todas las bases. Entonces, básicamente, el tener una base me establece la dimensión. ¿Cuál es la base de R3? Pues es 3. Necesitamos 3 vectores linealmente independientes para generar todo el espacio en 3 dimensiones. Si tengo un espacio en 4 dimensiones, necesito 4 vectores linealmente independientes para que me generen todo ese espacio bueno, en R4, vamos a pensar así, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Entonces, si tengo ahora Rn, voy a necesitar n vectores linealmente independientes para que me generen todos los elementos de Rn, y entonces forman una base cualquiera en este caso, ¿no? Entonces, no tiene que ser canónica, es cualquier base. Entonces es interesante cómo a través de estos vectores o de estos conceptos ya podemos definir lo que es la dimensión, al menos matemáticamente. Matemáticamente, entonces necesitamos saber cuántos vectores necesito para representar cualquier elemento de ese espacio, y es lo que me va a decir la dimensión. Entonces, por eso es que se acostumbra a decir que la dimensión de Rn es n, porque necesito n vectores, ¿no? La dimensión de R3 es 3 porque necesito 3 vectores, y así nos vamos. La dimensión de R2 es 2, la dimensión de R es 1, básicamente con un vector que nada más esté acostado. Puedo determinar cada uno de los vectores, de los elementos, en este caso que serían escalares, y así nos vamos, ¿no? Ahora, el caso de los polinomios es diferente en un aspecto, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un polinomio de grado n, ya sabemos que lo podemos escribir de esta forma, entonces sabemos que estos elementos forman una base, y entonces, para poder representar cualquier elemento de los polinomios de grado n, necesito n más 1 elementos. Y se escribe de esta manera. La dimensión del polinomio de grado n es n más 1. La dimensión de de R3 es igual a 3, ¿no? Y así nos podemos ir con todos, ¿no? Creo que con esta discusión también es claro que para las matrices de n por m, la dimensión va a ser n por m, ¿verdad? Ya habíamos visto, por ejemplo, cuando teníamos las matrices de 2 por 2, que necesitamos, por lo menos lo vimos claramente para las matrices, las bases canónicas, necesitamos 4 matrices, 1, 0, 0, 0,
para formar todo el espacio de las matrices, ¿no? Entonces, la dimensión va a ser n por m. En este caso, pues, sería 2 por 2, que sería 4. Ahora, aquí tenemos otro concepto, ¿no? Ya que tenemos lo llamado espacio, tenemos la dimensión, tenemos la base, podemos definir algo que se llama el espacio solución. Y este espacio lo vamos a poner de esta manera. Sea una matriz A con estas dimensiones y vamos a definir a S, va a ser S un espacio de esta forma. Son las X en Rn tal que la matriz por X es igual a 0. Es decir, que se tiene que cumplir esta condición, ¿no? Que ya lo habíamos establecido también, que lo podemos ver como los sistemas de ecuaciones, ¿cómo le llamamos? Homogéneos, ¿no? Cuando está el sistema de ecuaciones igualado a 0, es un sistema homogéneo, ¿no? Entonces, esta S la definimos de esta forma. Ahora, esto ya lo tenemos lado. Sea X1 en este espacio y X2 también en este espacio, entonces, creo que es claro si ponemos que A por X1 más X2 es igual a esto de aquí, y por esta definición que tenemos, esto es igual a 0, ¿no? Y también podemos establecer esto de aquí, que básicamente lo que nos está estableciendo son criterios de linealidad. Y entonces también, por estas condiciones, que de lo que ya habíamos visto, es que S forma un subespacio, ¿no? Yo tengo todo el espacio va a ser, está exactamente en Rn, son todas las X en Rn, pero que cumple esa condición. Entonces, eso me forma nada más un subespacio, como lo vimos aquí, que forman con estas operaciones, ¿no? Ya habíamos visto que un subespacio se define exclusivamente por esas dos operaciones, de la multiplicación y de la suma. Y vimos que se cumple, ¿no? Esto es igual a 0, vive en el mismo espacio de solución que estoy llamando, y también la suma de ellas vive en el mismo espacio. Y entonces, en este caso, es claro también, yo creo, que la dimensión de S tiene que ser menor o igual a N, porque es como en el plano, ¿no? Que estamos bien, cuando establecimos la ecuación del plano, tiene una dimensión menor que R3, ¿no? En este caso también y esa la restricción era que eran los dos vectores que lo formaban, ¿no? Aquí la restricción es que necesito que se cumpla esta condición de que la matriz por cualquier vector X es igual a 0. Entonces, a lo más, la dimensión de ese tiene que ser igual a N, cuando tengo vectores en Rn. Y como les decía, bueno, les había platicado, como habíamos recordado, se llama un sistema homogéneo, ¿no? Cuando se define de esta manera. Y bien, ¿no? Entonces, va a ser interesante, va a ser importante porque vamos a ver después en un poquito más, matemáticas más avanzadas, que nos interesa siempre conocer esta solución de espacios homogéneos. Y aquí nada más era como para enlazar estos conceptos. Ya habíamos establecido los sistemas homogéneos, ahora lo podemos ver que la solución de un sistema homogéneo me está formando un subespacio. Y ese subespacio obviamente va a tener todas las herramientas. Ya puedo definir la dimensión de subespacio, que es menor que la del espacio o igual a lo más. Y bueno, voy a establecer otras cosas, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, cómo podemos establecer la base y la dimensión de este subespacio especial, ¿no? Aquí, bueno, no creo que nos dé tiempo de acabarlo, pero si no, nada más se los planteo y ustedes lo terminan. Entonces, por ejemplo, dados estos dos planos, lo que les pido es encontrar una base y la dimensión de esta solución que tenemos aquí, ¿no? Obviamente aquí ya también podemos nosotros empezar a intuir cuál es la solución a la que voy a llegar. Tenemos dos planos que queremos que los dos tengan solución, que tengan solución los planos que implica que hay una intersección entre ellos, ¿no? Si tengo dos planos y hay una intersección, sabemos que es una línea recta la que tiene que ser la solución. Entonces, con base en estos planos vamos a establecer la matriz que queremos poner, como la que pusimos acá arriba, ¿no? La que nos va a establecer el subespacio. Entonces, simplemente tomamos los coeficientes. Aquí voy a tener 1, 2 y menos 1, 2, menos 1 y 3. Y esto, para encontrar el subespacio, lo igualamos a 0, ¿no? Que también venía directamente en las ecuaciones. Entonces, aquí hay que empezar a operar. Entonces, por ejemplo, voy a hacer el primer, ¿cómo se llama? El primer, bueno, sí, yo creo que sí lo acabamos y ya lo que les dejo de tarea es el que sigue, ¿no? Y una vez lo marco como verde, ¿no? Tarea moral para que
no se aburren el resto de la hora. Saben que todo en verde son tareas morales. Entonces, bueno, vamos a llegar rápidamente. Igual si me ayudan nada más para que no se me vaya ninguno. Entonces vamos a decir que R2 va a ser menos 2 veces R1, ¿no? Entonces este lo copiamos. 1, 2, menos 1, 0. Y este va a ser, déjenme lo escribo aquí, menos 2, menos 4, 2, 0, ¿no? Entonces va a ser 2 menos 2, 0. Menos 1, menos 4, menos 5. 3 más 2, 5. Y 0. Bueno, lo podemos igual poner a 1. R2 es igual a, así, a menos 1/5 de R2. 1, 2, menos 1, 0. Este va a ser 0. Menos 1/5, este me queda 1 positivo. Este me queda menos 1. Y este me queda 0. Entonces, bueno, aquí yo estoy buscando la base y la dimensión de ese espacio. Entonces, díganme ustedes, bueno, ¿cuál sería? ¿Con esto ya lo puedo sacar? ¿O necesito, bueno, necesito hacer otro paso? Ya tengo estos valores aquí que sería como mi sistema reducido. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer para encontrar la solución? O bueno, o la base. Pues si quieren le quitamos el 2, ¿no? Vamos a poner, a ver si se ve más claramente, como lo hicimos en el otro problema, que R1, perdón, R1 va a ser igual a menos 2 veces, bueno, R1 menos 2 veces R2, ¿no? Lo voy a determinar acá. Este va a ser nada más, para que no se me olvide, es menos 2 y 2. Entonces me va a quedar 1, 0, 1 positivo. Y este me va a quedar 0, 1, menos 1 igual, ¿no? 0, 0. Entonces de aquí, de aquí, por ejemplo, podríamos decir que Y es igual a Z, ¿no? Y X, así con la notación que tengo aquí, X es igual a menos Z. Entonces, yo tendría como solución, lo podríamos establecer, bueno, lo podríamos escribir como menos Z, 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 ¿no? Entonces, díganme, ¿cuál es la dimensión de este espacio solución? Que sería la solución de este sistema de ecuaciones. Esa sería la base, ¿no? Ya encontramos la base. Yo directamente con esto puedo generar todas las soluciones que tengo aquí. Pero entonces, ¿cuál es la dimensión de este objeto? Nada más me quedó este objeto así, ¿no? Pues sería una recta, ¿verdad? Como ya habíamos, bueno, ya la intuición nos decía, ya sabemos que la solución de la intersección de dos planos tiene que ser una recta. Y aquí vimos que la base del espacio solución de este sistema de planos es de esta forma, ¿no? Aquí solo tengo un elemento, como habíamos dicho, entonces solo tengo una dimensión. La dimensión es 1 y la solución es una recta, entonces. ¿Sí? Más o menos queda claro cómo se tendría, bueno, cómo llegamos a la base, ¿sí? La base y la dimensión, ¿no? Entonces, esto forma la base, esta es la base de la solución. Y entonces aquí se ve que, como solamente tengo un elemento, entonces es 1 la dimensión, ¿no? Y es una recta, ¿no? Exactamente ahí, ¿no? Bien, ya entonces, aquí lo dejamos hoy porque, como les digo, ahorita me tengo que conectar a la otra sesión. Entonces, chequen este problema. Ahora, en lugar de tener 2 planos, voy a tener 3 planos. Yo quiero encontrar la base y la dimensión de este espacio de soluciones, ¿no? Entonces, háganlo y veamos. Y luego, ya que tengamos esto, ya bueno, y creo que ya trabajamos bastante con bases, vamos a ver
el cambio de base, ¿no? ¿Cómo podemos ahora cambiar de una base a otra? Ya habíamos comentado que tengo en un espacio una infinidad de bases y entonces me va a convenir poder cambiar de una base a otra, ¿no? Porque no tendría sentido que yo pueda establecer una base y no lo pueda escribir esa respuesta a la que llegué en términos de otra base, ¿no? Siempre necesitamos, porque dependiendo de la aplicación, a lo mejor me conviene utilizar una base u otra. Generalmente estamos utilizando los canónicos, pero a lo mejor por alguna razón me conviene utilizar otra base para simplificar algún proceso que esté haciendo, ¿no? Entonces, sí me gustaría que puedas explicar mi respuesta en términos de la base canónica o en términos de la base que me convenga en este caso, ¿no? Entonces, bueno, los dejo ahora sí hoy porque tengo que salir corriendo. Intenten hacer ese problema, si no empezamos con la siguiente clase. Igual vuelvo a subir, no me acuerdo cuánto me faltó revisar, vuelvo a subir todo este documento. Bueno, si nos falta un cacho. Vuelvo a subir todo este documento y mañana lo terminamos de ver, vemos la solución de este problema y y a lo mejor ya nos empezamos con transformaciones lineales, que es lo que les comentaba que podemos utilizar para hacer rotaciones y ese tipo de cosas. Bueno, entonces ahora sí, los dejo, salgo corriendo y nos vemos mañana. Hasta luego. Dale, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Buen día. Dale,